Cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar de las políticas macroeconómicas y su relación con las empresas. Para empezar, vamos a definir el concepto de qué es macroeconomía y posteriormente hablaremos de ciertas políticas que influyen en el concepto de macroeconomía y claramente su relación con las empresas. Entonces, ¿qué es macroeconomía? La teoría económica se divide en dos ramas. Una es la microeconomía, que analiza las familias, las personas y las empresas. Y por el otro lado tenemos la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, ya que se enfoca en sus variables económicas. Por ejemplo, la producción de una empresa es un valor individual y el PIB sería un valor agregado. La macroeconomía es útil porque permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país según sean sus intereses, como por ejemplo conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo, y mantener una balanza eh, eh, estable, por decirlo de alguna forma. Adicionalmente, se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la política comercial que puede tener algún territorio, un país o un estado determinado con el resto del mundo, lo que se relaciona directamente con el comercio internacional, es decir, la compra y venta de productos o bienes que se realiza con otros países. Por llamarlo de otra forma, el intercambio entre diferentes países. De esta forma, la macroeconomía tiene repercusiones en el accionar de las empresas, ya que de cierta forma delimita el accionar de cada una de ellas para mantenerse en un mercado mundial, en un mercado internacional, de manera competitiva. En cuanto a la política económica, es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos. El Estado interviene con el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos, puede ser a través de incentivos, de estímulos, de beneficios tributarios o incluso de prohibir o limitar las acciones de dichos sujetos económicos, buscando objetivos tanto a corto como a largo plazo. Entre los objetivos a corto plazo, se busca enfrentar situaciones actuales del país, por lo tanto son medidas coyunturales las que se toman para solucionar estos problemas o para lograr estos objetivos, lo que concierne a temas como la disminución del empleo o la inflación. En cuanto a las medidas a largo plazo, buscan finalidades que puedan afectar la estructura económica de un país. Por tal razón, sus medidas son estructurales y normalmente buscan incentivar algún sector de la economía, bien sea el industrial, el agrícola, el ganadero, de la minería, en fin, o mejorar la distribución de los ingresos del país. Continuando, tenemos la política monetaria, que es un conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria del país, en el caso de Colombia, el Banco de la República, cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Se concentra en el manejo de la cantidad de dinero
y de las condiciones financieras, como las que se refieren a tasas de interés y volúmenes de crédito. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable durante el año, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso, y contribuye a mejorar el bienestar de la población en general. El Banco de la República ajusta la oferta de dinero para garantizar que el indicador bancario de referencia a un día esté cerca de la tasa de interés, para que no afecte la inflación y el crecimiento a corto plazo de los diferentes mecanismos de transmisión. Continuando, tenemos la política fiscal. La política fiscal son medidas implantadas por el gobierno tendientes a encarar la economía hacia ciertas metas que tenga el país. Las herramientas fundamentales con las que cuenta el gobierno para llevar a cabo la política fiscal son el manejo del volumen y destino del gasto público. La política fiscal también incluye las formas de financiar los gastos que tiene el gobierno durante todo su mandato. Por ejemplo, si la economía está entrando en una fase de recesión o en una fase recesiva, el gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto con el fin de expandir la demanda agregada y superar la recesión que se tenga en el momento, todo con el fin de modificar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingresos nacional, redistribuir los ingresos y proveer bienes públicos y aumentar el empleo. Para terminar, en cuanto a la relación de la macroeconomía con las empresas, un negocio, una empresa se ve afectado por el ambiente externo debido a la competencia que se presentan con las demás empresas mundiales. Es importante que las empresas sean conscientes de los cambios que se pueden presentar en los mercados internacionales para poder ser competitivos y poder perdurar en sus transacciones, por decirlo de alguna forma. Los factores macroeconómicos influyen en los cambios del entorno extranjero para que la empresa pueda tener éxito, lo cual la empresa tiene que velar porque dichos cambios los adopten y no atrasarse en temas de competitividad. Entre los factores que se deben tener en cuenta para ser competitivos en el mercado, los factores que tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de hacer negocios, se encuentra el crecimiento económico, la inflación y las tasas de interés, entre otros. El crecimiento económico influye ya que las actividades que tienen lugar en una economía durante un periodo de tiempo a nivel de compra y venta de bienes o servicios no siempre es constante. Entonces, al cambiar o al verse afectada la actividad económica, repercute en las acciones de la empresa. Por el lado de la inflación, con el aumento de esta, habrá un incremento en el precio de los productos o de los servicios ofertados durante un periodo de tiempo específico. Como resultado de esto, las empresas tendrán que incurrir en mayores gastos de operación, en los que también se puede incluir
aumentos de salario para los empleados. Y para terminar, en lo que concierne a las tasas de interés, las empresas que tienen créditos bancarios, las empresas que tienen préstamos, al subir las tasas de interés, suben la deuda, se sube la deuda que las empresas tienen con los bancos, por lo cual van a tener mayores gastos financieros debido a, pues, al cambio en la tasa, lo que influye en tener que gastar más, por lo cual los productos que ellos ofertan deben ser ofertados a un precio más alto para poder equilibrar las cargas.